Buenos días. Buenos días. Has visto que voz tengo. Hemos tenido que organizar una juerga nocturna para igualarnos a tu siempre radiofónica y maravillosa voz. Y no fue mal, me han No soy dicho. el único, estamos todos igual. No, no fue mal. Creo que hay gente que todavía no ha llegado, ¿no? Así que por una vez tu voz no va a ser la más radiofónica, Tony. Lo agradezco, Bueno, lo agradezco. oye, un placer tenerte aquí. Yo me siento como en mi casa, como Ya. has podido ver. Así que de alguna forma hoy estás como invitado mío y no como en otros bolos que hacemos de vendedores de libros, ¿no? Sí, David y yo tenemos una especie de dúo cómico, parecido al dúo Sacapuntas, pero menos gracioso. Y vamos por ahí Sí. dando bolos, ¿no? Exacto. Repartiendo doctrina. Bueno, obviamente ya está claro que tenemos que hablar de creatividad, nos lo ha marcado Elia y Elia manda mucho. Y, y me gustaría que lo centráramos un poco en el tema de publicidad exterior, obviamente. Siempre te has declarado un fanático, un enamorado de la dirección de arte, de los medios gráficos, lo cuentas en el libro que tenemos a medias. Y, y bueno, pues dentro de ese amor por los medios gráficos, ¿cuál ha sido tu relación con la publicidad exterior? A ver, yo diría que desde un punto de vista, ante todo, muchas gracias por traerme aquí, por invitarme y por pensar que tengo alguna cosa interesante que decir, una cosa que siempre me sorprende. Para empezar, yo diría que la publicidad exterior es un poco como... Yo diría que la publicidad como cultura ha generado como dos grandes formatos, dos grandes géneros, que son el cartel y el spot, ¿no? Entonces, y el cartel es el primero. Yo creo que el cartel es la esencia de la publicidad de alguna manera, ¿no? Seguramente el medio más difícil y el medio que demuestra mejor a un buen creativo sobre otro, ¿no? Mi primera experiencia con la publicidad, mucho antes de que yo supiera que iba a ser publicitario, tiene que ver con que mi padre, no sé por qué, estaba suscrito a una revista alemana que se llama Novum Gebrauchsgrafik, y esa revista llegaba a casa, somos 6 hermanos, llegaba a casa con los tebeos. O sea, había habido un día que creo que era el sábado, que se compraban tebeos, el DDT, el Pulgarcito, el Tío Vivo, no sé qué. Y yo creo que habían 4 o 5, con ellos había una revista que era el Novum Gebrauchsgrafik. Entonces, en la pelea por quién leía qué, había uno de los hermanos que le tocaba esa revista extraña en alemán. Y en esa revista había, a mí lo que claro, buscabas, eran artículos en alemán que no entendías, pero de pronto habían fotos de carteles del este, de los países del este, que eran los grandes cartelistas de la época. Estoy hablando de los 70, ¿no? 60, 70. Y bueno, de alguna manera yo sentía una cierta fascinación por aquella... Lo cual indica que seguramente ya era publicitario antes de saberlo, ¿no? Ese fue como mi primera, digamos, mi primer contacto con la publicidad, que fue a través de carteles alucinantes, ¿eh? Luego trabajé en contrapunto con un tipo, Juan Llopis, que había conseguido colocar, para él, el máximo logro de su vida había sido que había hecho un cartel una vez, un cartel antifascista, digamos, y lo había conseguido colocar en la revista. O sea que yo habría visto alguno de sus carteles de esto. Luego recuerdo que también antes de ser publicista, de saberlo, pero con ya bastantes más años, me fascinaban mucho los carteles que luego supe que eran de Valadés. Aquellos de Iberia, de Usa tus alas, aquellas vallas Sí, maravillosas, sí, sí. o una de Citroën que decía Vive del aire, del Citroën 2 caballos. Y entonces, como mi fascinación por la publicidad viene de las vallas, fundamentalmente. Y a partir de ahí, pues efectivamente mi formación posterior ha sido con los one shows y los art directors, los anuarios de la publicidad básicamente inglesa y americana, y ahí, digamos, es donde entendí que un buen cartel y una buena valla es como la máxima expresión de un buen publicitario, ¿no? Tiene que ser un buen titular. Recuerdo que en Inglaterra si hay texto, tiene que ser un buen titular, un titular corto. Hay una máxima en la publicidad inglesa que dice que no puedes escribir un titular de más de 13 palabras a no ser que seas David Abbott. que aparte de este refrán, también se le conoce como Dios en la publicidad inglesa. Y bueno, o sea, yo diría que toda mi formación procede del exterior, antes y después de saberlo. En el libro cuentas que uno de tus primeros retos ya grandes en publicidad,
que fue reposicionar un automóvil, el Nissan Patrol, creo, Sí. ¿no? Y ahí tuvo mucha importancia una campaña de vallas, ¿no? Bueno, era una campaña de vallas, sí, sí. No sé cómo, bueno, Nissan, mi familia tenía una imprenta. Yo trabajaba para la imprenta, yo era como el escritor de la familia, entonces me encargaban. Las imprentas tenían, yo creo aún siguen teniendo, en algún caso grande, departamentos de diseño, mini agencias de publicidad, porque el cliente venía y encargaba un catálogo y había que escribir los textos, y había que hacer las fotos y había que diseñarlo, ¿no? Entonces yo trabajaba como redactor en esa agencia, entonces mi hermano, que fue haciéndola crecer, Paco, esa pequeña agencita, Nissan era cliente de la imprenta, entonces de alguna manera, no sé muy bien cómo, consiguió un primer pequeño encargo para el lanzamiento de Nissan Patrol. Y era un encargo de exterior, sí, eran unas vallas que al principio, creo que el titular que propusimos, era un inicio de trabajo de planificación estratégica, porque lo que nos dijeron era, este coche es todoterreno y solo vale para montaña. Y entonces el público objetivo es terratenientes de Jaén y no os preocupéis de nada más. Entonces nosotros veíamos el coche, chavales jóvenes que veíamos el coche y decíamos, este coche mola muchísimo para ir por ciudad. O sea, mola todo. Entonces hicimos una especie de reflexión sobre eso, el cliente le interesó, hicimos un primer anuncio que era los demás mueren en el asfalto, que decía eso, que este es un coche de asfalto que se puede meter por la montaña. Además el póster era eso, era un Patrol que salía de la carretera y se metía por un caminito. No sé por qué razón se lo cargaron, creo que fue por la palabra mueren, pero no estoy muy seguro. Sí. Y al final acabó en una cosa como más allá del asfalto o algo así, que no deja de ser un concepto Bueno, y además interesante para la época. Os adelantasteis, ¿no? Porque Sí. ahí estuvo luego Land Rover. Y Luego me dio mucha rabia porque Range, cuando ya etcétera. hubo presupuesto, le pasaron la cuenta a Lorente. Cosas de la vida. Cosas de la vida. Bueno. Y Que hizo una cosa que se llamaba Los Japoneses, no sé si te acuerdas. sí, sí, sí. Una campaña que era Los Japoneses. Los japoneses. Y pensé, ¿esto por qué? Si lo hacemos aquí, ahora no lo haríamos, ¿no? ¿Y cómo ves tú? ¿Qué mayores somos, ¿no? Sí, estamos quedando fatal. Pues que claro, Esta gente no había nacido cuando... eres el mejor creativo del siglo XX. Ya, del siglo pasado, siempre lo digo, sí, sí. Bueno, y cuando vas por la calle con tu coche y ves vallas, o vas por la carretera y ves vallas, ¿te fijas, reflexionas sobre el trabajo que estás viendo, lo que hay detrás? ¿Cómo? Sí, me fijo, si quieres que te diga la verdad, y para ser honesto, me fijo en que cada vez son peores. Ah, Desde hace mucho tiempo, además, ¿eh? O sea, hace tiempo que... Bueno, pero pasa en la televisión también. O sea, hace tiempo que no se ve con una cierta frecuencia buena publicidad, yo diría, ¿no? Sí. Todavía yo creo que la mejor publicidad exterior que ves en las carreteras de España sigue siendo El Toro, de Osborne, ¿no? Me parece. Que también es de antes de que hubierais nacido. Pero ahí sigue. Claro, porque decías antes los japoneses, bueno, por lo menos decía algo, ¿no? Pero ahora ves Sí. muchas veces en el mundo del automóvil es el coche y el precio. Sí. Un plano además igual. En plan, mismo, sí, sí. Esto lo utilizábamos mucho con... Yo recuerdo que una vez, una de mis últimas propuestas a BMW, cuando ya BMW se había convertido en una marca muy condicionada por los mandatos internacionales y por tanto pues, podíamos hacer poca cosa, recuerdo que una vez, y la marca tenía ganas de hacer cosas, la marca en España, pero no le dejaban, intentamos hacer una campaña de exterior. Y la argumentación fue, hicimos un reportaje de fotos por Barcelona y Madrid de 4 o 5 vallas de coches que hay en todos lados, demostrando que todas eran iguales. Es decir, un Toyota, un Renault, un Seat, el mismo anuncio, exactamente el mismo. Imposible distinguir un coche del otro y una valla de la otra. La gente de BMW lo sabía y era consciente. Dijeron, bueno, pues vamos a hacer una campaña de vallas que salga de aquí. La hicimos, creo que quedó muy bien y nunca salió. Tampoco sé muy bien por qué. Allí no ponía mueren, o sea que no sé por qué... Misterios de esta profesión, ¿no? Bueno, para ser un poquito más modernos, vamos a hablar si te parece, cuál es tu opinión sobre el exterior como vehículo de creación, de viralidad, de salir del medio exterior e inundar las redes sociales, etcétera, ya sea por lonas, por acciones de guerrilla,
¿Qué relación tienes con ese tipo de propuestas? Yo veía ayer el eslogan que me gusta mucho, el medio más real en un mundo digital, y pensaba, es verdad, pero también es verdad al revés. Chicos, ¿le gusta? Sí, sí. No sé quién. Es de un grupo de chavales de... Pues está muy bien. Supongo que han entendido, entiendan. Pero pensaba que también podría ser el mundo más digital en el mundo real, porque efectivamente yo creo que el medio exterior es uno de los grandes beneficiados de la irrupción de lo digital. Primero porque, digamos, la competencia feroz de la televisión es menos competencia, es decir, yo creo que ahora el medio exterior tiene una posibilidad de protagonismo infinitamente mayor que antes, que la tele era la receptora de todo el dinero, ¿no? De todos los parabienes. Y luego porque, como tú dices, lo digital, y fundamentalmente las redes sociales, se han convertido en un difusor de cualquier pieza de exterior. Hoy una sola pieza de exterior buena en algún sitio del mundo se puede convertir en viral inmediatamente en todas partes, ¿no? Vía las redes. Por tanto, yo creo que es un medio que seguramente, estamos diciendo, seguramente el más antiguo de la publicidad, es decir, la Capilla Sixtina es una buena campaña exterior. Y hoy seguramente es el que mejor se adapta, mejor se ha adaptado, o de los que mejor se ha adaptado a la era digital. Así que vive perfectamente en los dos mundos, ¿no? ¿Y alguna vez te has... Es un poco como el libro, ¿no? Que no hay manera de matarlo, ¿no? El exterior también, ¿no? Totalmente. ¿Alguna vez os habéis frustrado por alguna propuesta que no pudiera salir por motivos legales, normativos, etcétera? Porque, claro, ¿te he hablado de la campaña Nissan Patrol? Sí, pero eso no fue por motivos legales. Me refiero que en otros países puedes ver corpóreos, puedes ver, no sé, vallas que echan humo y, Sí. en fin. ¿Alguna vez te ha ocurrido que...? No recuerdo. Yo lo que sí, ahora que me haces esta pregunta, o sea, yo no recuerdo ningún caso así como recuerdo que en televisión nos han censurado anuncios, no recuerdo que en exterior nos haya pasado. Quizás sí, pero no debe ser un gran disgusto porque lo he olvidado. Estoy pensándolo, pero No te preocupes. Y ya que hablamos de digitalización... ¿Es común eso? Bueno, es común técnicamente. Es común si no tienes mucha relación con el medio y entonces enseguida esto es como cuando llega el equipo junior y te propone una campaña, mira, vamos a coger la imagen del Papa, la imagen del presidente del gobierno y van a decir no sé qué. Sí, pero no se puede. Recuerdo que cuando iba a Londres, que era una gran escuela, antes Londres era una gran escuela de publicidad exterior, o sea, llegabas a Londres y todas las vallas te parecían maravillosas. Recuerdo que de Londres me gustaba mucho el formato de las vallas, ¿no? Primero que era variado, habían vallas verticales, habían vallas horizontales, y luego no estaban enmarcadas. Eran vallas como a sangre, ¿no? Ajá. Y me encantaba eso. Y nunca se ha exportado, nunca se ha trasladado al formato de aquí, ¿no? Bueno, pues los ingleses y con nosotros pisándoles los pies, bueno, estamos avanzando muchísimo en el mundo de la digitalización y del uso de las posibilidades que da a los soportes de exterior, es decir, que ya no es un soporte fijo que permanece durante 15 días expuesto, sino que primero puede variar, después el mensaje de la misma marca o puede también modificarse en función del tiempo, de la cantidad de gente que pasa, de la localización geográfica, etcétera. ¿A ti te pica experimentar con eso? Sí, es decir, desde siempre, digamos, la publicidad contextual, no solo espacialmente, sino temporalmente, tiene mucha gracia. Yo recuerdo, por ejemplo, a la que estamos de sequía, recuerdo que uno de los anuncios más bonitos que hicimos para Balay, una lavadora que lanzaban que ahorraba como la mitad de agua, fue un anuncio, una campaña de prensa en la que utilizamos recortes de las noticias de esos mismos días, es decir, a lo mejor un recorte de hacía 2 días, servía para hacer un anuncio en el que hablábamos de hay sequía, cómprate esta lavadora, ¿no? Porque vas a ahorrar agua. Y eso yo creo que ocurre igual con la posición de las vallas o la situación de las vallas, el contexto geográfico. Sí, es desde siempre, digamos, estar al tanto de lo que ocurre para utilizarlo a tu favor. Hoy los memes son un real-time marketing que tanto se habla. Y el exterior es especialmente maravilloso para hacer ese tipo de cosas. Que, por cierto, como no me lo vas a preguntar porque seguramente no lo sabes, ahora me acabo de acordar, a propósito de la primera pregunta, una de mis relaciones con la publicidad exterior también tiene que ver con una campaña que hicimos en Delvico hace muchísimos años, 150 años más o menos,
que fue un encargo de la gente que tenía la exclusiva de los autobuses en Barcelona, que era un medio que se utilizaba poco y que tenía poco prestigio. Digamos. A los creativos no nos molaba mucho hacer anuncios en autobuses. Y nos encargaron que hiciéramos una campaña de promoción del medio, ¿no? Y recuerdo que se nos ocurrió hacer, bueno, pues vamos a hacer una campaña falsa, ¿no? Que luego es una cosa que se ha hecho más de una vez. Y creamos un personaje que se llama Prudencio, un pobre hombre que luego nos vino a pedir cuentas de que ya no conseguía hacer ninguna campaña más en los castings porque siempre era Prudencio, ¿no? Y nada, Prudencio decía cosas peregrinas, relativamente graciosas, y la campaña se hizo muy popular en Barcelona, porque bueno, había un tipo ahí en los autobuses que decía chorradas, ¿no? Lo que me sorprendió más es que luego la empresa, digamos, la empresa exclusivista, para vender eso en las agencias, hizo una especie de dossier y para eso hizo una investigación de si la gente había visto la campaña, cuánto lo había visto y dónde la había visto. En el 90% de los casos la respuesta fue en la tele. Suele ocurrir. No, pero bueno, me pareció maravilloso el poder del medio exterior. Dije, bueno, fíjate, haces una campaña en exterior y funciona como la de la tele y además la gente piensa que la ha visto en la tele. O sea, estás tocando un tema crítico, la ya, medición de resultados, la medición del ROI, la atribución, que es algo que ahora está, por supuesto, en la mesa de todos los directores de marketing, ¿no? Ayer se comentaba aquí, me gustaría que profundizaras en ello, sobre que se ha perdido el uso del medio exterior como herramienta fundamental de creación de marca. Y se citaban datos de, no sé, ejemplos de Marlboro, en fin, de whiskies. Bueno, que estaban obligados, ¿no? Pero nosotros tenemos dos casos que yo recuerdo como claramente marcas que además tuvieron su potencia construidas claramente en exterior, que fueron Pans & Company, cuando lo lanzamos en Barcelona. Además, con una voluntad muy firme de apostar por el exterior porque llevaron a sus tiendas un OPI. Es decir, uno de los elementos de la decoración que daba al exterior de cualquier tienda que abría Pans & Company era un OPI. Un OPI, formato OPI. Entonces, la campaña se hacía en medios propios y en medios, ¿cómo se dice ahora? Owned. ¿No? Pagados, sí. Sí. Y otro caso fue Vueling, que hubo que decidir dónde lanzamos la marca. No había tanto dinero como para hacer campaña de televisión, era una compañía que todavía estaba básicamente basada en Barcelona y fue una marca que se lanzó y con mucho éxito solamente en exterior, ocupando fundamentalmente la ciudad y sobre todo el aeropuerto. O sea, hubo una voluntad de convertirse en la marca del aeropuerto de Barcelona, ¿no? Y se hizo con exterior y funcionó muy bien. Yo creo que es un medio profundamente útil para la construcción de marca. Así como no podemos decir lo mismo del performance, ¿no? Seguramente, y de lo digital en general. Yo creo que el exterior te permite concretar los símbolos y los mecanismos de personalidad de la marca de una manera tan telegrama, ¿no? Tan puñetazo en la nariz, que digamos la rapidez con la que la marca se construye es inaudita, diría yo, ¿no? Es verdad que en contextos geográficos determinados, ¿no? Yeah. Sí, pero digamos que... Con IKEA hacíamos mucho exterior, por ejemplo, y funcionaba muy bien. ¿Y piensas que la principal dificultad para un copy como tú es encontrar esas menos de 13 palabras, salvo si no eres David Abbott o Tony Segarra? Bueno, no, yo no soy David Abbott, ya me gustaría. Y además yo siempre, en la medida en que, como decías al principio, siempre he sido un director de arte o diseñador gráfico frustrado, muy frustrado, porque es lo que más me hubiera gustado en la vida y me di cuenta de que no valgo para nada, siempre intenté, digamos, trabajar con los directores de arte en anuncios que no tuvieran palabras, ¿no? Siempre he tenido una obsesión por tratar de explicar cualquier cosa a través solamente de la imagen, ¿no? Que no siempre es posible, ¿eh? Yeah. Pero siempre que se consigue da como un gustito especial, ¿no? Conseguir encontrar una marca solo con una imagen o solo con imágenes, que creo que es el paradigma de un buen póster, ¿no? Aunque también es verdad que vallas como las del Economist, por ejemplo, que son de David Abbott en su mayoría, también son muy gratificantes, ¿no? Sí, la valla, lo he dicho al principio, es el ejercicio más difícil para un publicista con diferencia. Y además al que te enfrentas en mayor soledad. Es decir, en general,
La publicidad es un trabajo de equipos y equipos muy numerosos. Y te sientes, digamos, acompañado de talento y por tanto eso lo hace, la ansiedad de crear se hace un poco más digerible. Pero en una valla puedes estar tú solo, ¿eh? Es decir, una valla puede ser un puñetero texto, ¿no? Sí. Y bueno, tiene esa verdad, ¿no? La valla es un poco como el test de, ¿cómo se llama? El detector de mentiras de la publicidad, ¿no? Es decir, Sí. si un publicista, un redactor o un director de arte no sabe hacer una buena valla, no vale para el oficio, ¿no? O sea que el exterior es la prueba del 9 del, Sí, del buen creativo. Yo diría que sí, yo diría que sí. Así que nada, justo con esta frase mía lapidaria. Pero ya lo sabéis, ¿no? O sea, Y en no atención digo nada nuevo. a la persecución de Elia, pues terminamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.